Saludos comunidad, acá Gloria Bonilla con el programa informativo Mi Escuela es su Escuela, conectando Montgomery College con la comunidad y a la comunidad con el college. Este día tengo un placer de tener conmigo a una colega acá que enseña en Montgomery College. Ella enseña la psicología. Le doy la bienvenida a Alejandra Morales Picard. Bienvenida al programa. Muchas gracias. Bueno, gracias por hacer tiempo, acompañarnos y venir a informarnos sobre psicología. Mi conocimiento es bien limitado y tú vas a expandir todo esto de psicología. Cuéntanos, ¿qué es psicología? La psicología es el estudio del comportamiento y de los procesos mentales de los humanos y de los animales también. Se considera una ciencia social, pero tiene base en las ciencias biológicas también. Y se estudia las relaciones entre el comportamiento, los procesos mentales y también el ambiente físico y el ambiente social. Te digo, es increíble. Tú vas a abrir las puertas y los ojos a la gran mayoría de nosotros, porque nosotros constantemente estamos escuchando esto. Psicología, la televisión, las redes sociales, en todas partes está psicología, pero yo creo que el conocimiento de psicología es bien limitado para nosotros, como decimos, el ciudadano, la persona ordinaria. ¿Ves? ¿Sabes qué? Es más, yo creo que en toda mi educación universitaria nunca tomé una clase en psicología. En realidad, estudié clases en ciencias sociales diversas, pero nunca tomé una clase en psicología. Así que prácticamente tú vienes a educarme y a educarnos a todos nosotros sobre esto. ¿Por qué y cuál es la importancia de psicología? Bueno, la importancia es bien grande, porque imagínate, todo lo que nosotros experimentamos tiene que ver con la conducta y con los procesos mentales, las actitudes, la memoria, la atención, para poder entendernos a nosotros mismos, por qué hacemos las cosas que hacemos, y también entender la sociedad, las relaciones y los problemas que existen en la sociedad. Nosotros tenemos que tener un entendimiento básico de estos procesos humanos, y también se extiende a los animales también. Así que podemos ayudar con problemas de la conducta de los niños, de los adultos, pero también animales entendiendo los procesos de entrenamiento, por ejemplo. Bien, bien. Es increíble porque ahí tú estás presentando, estás introduciendo lo que es psicología en los animales. Y sabes que lo encontramos mucho ahorita, porque hay lo que se llama en inglés coaches. Y las personas dicen, bueno, ¿y para qué necesita un animal un coach? ¿No? Y porque se usa el término mucho para los seres humanos. Bien, ¿cuál es la aplicación de psicología? Bueno, hay varias aplicaciones, pero lo que se conoce más que todo es la aplicación en el área clínica. Los psicólogos clínicos se ocupan de entender los trastornos de la mente y de la conducta. Así que cuando una persona tiene un problema como de adicción o un problema en las relaciones como matrimonio, por ejemplo, entonces son los psicólogos que pueden entender, analizar, explicar y poder brindar resoluciones para los problemas que alguien tenga. Tratamiento también para cosas como adicción o enfermedades que tienen que ver con la mente como depresión o ansiedad. También pueden ayudar a entender problemas que uno puede tener como en los estudios, problemas de la mente, de atención, de aprendizaje. Así que cualquier problema que tiene que ver con conducta o procesos mentales son los psicólogos que pueden brindar las soluciones y pueden brindar la explicación. Gracias, Alejandra, porque yo creo que la gran mayoría, y no quiero hablar por el resto del mundo y de la humanidad, pero en el caso mío, psicología se usa de manera muy amplia y se tira en diferentes lugares, todo el mundo habla psicología y el psicólogo, pero te digo, el conocimiento es más extenso y la aplicación de ella es más extenso. En el caso tuyo, tus estudios son exclusivamente, ¿cuál es la especialidad que tú estudiaste
en universidad. ¿Y tú tienes un doctorado, tienes maestría Sí. o a dónde estás con tu Yo educación? tengo mi doctorado. Bueno, hice mi bachillerato en filosofía y la psicología y la filosofía están bien atadas. La psicología tiene base en filosofía y la ciencia biológica. Así que uno puede decir que la psicología tiene esas dos partes. Las preguntas que hacen los filósofos y también entender las partes las partes como los químicos del cuerpo, del cerebro, cómo el cerebro funciona para poder tener todos estos procesos mentales. Se me olvidó la pregunta. No, en el caso tuyo, Okay. la pregunta tuya, lo que estudiaste y la especialidad que tú Sí. obtuviste, y también aventé ahí en la pregunta el hecho de que tú tenías un doctorado o una Sí. maestría para trabajar, Sí. y eso es para darle un punto de referencia al oyente. Por eso, entonces yo tuve mi bachillerato en filosofía, pero estaba estudiando también comportamientos de animales. A mí siempre me encantaban los animales, pero no quería ser veterinaria y no sabía qué hacer. Bien. Empecé tomando una clase básica de psicología y ahí me di cuenta que se estudian los humanos y los animales. Entonces, yo seguí con la maestría y saqué la maestría en psicología experimental y después de eso seguí con el doctorado. Y la rama específica donde yo tengo mi doctorado es la psicología comparada, que se enfoca en estudiar los animales, específicamente el comportamiento y los procesos mentales de animales. Así que yo he hecho estudios con, delfines, con cotorras. Ahora mismo estoy haciendo estudios con river otters, no sé cómo se dice en español. Buena pregunta, estoy queriendo ver cuál es la palabra de river otter. Nutrias. Nutrias. Se me recordó, yo creo que son nutrias en español. No estoy segura. Sí, la porque verdad es que no estoy son, segura. Viven en los ríos, son muy Sí. larguitos, tienen, Ajá. parece ser que sí, son lindos, sí, yo creo que es nutrias. Espero, oyentes, queridos oyentes, comunidad, si estoy equivocada, yo creo que es nutrias. Okay. Sí. Mira, gracias, Alejandra. Es increíble, aprecio mucho de que tú compartas todo el conocimiento que tú tienes de la carrera, porque ahí también tú acabas de presentar el hecho de que la conexión que existen entre todas estas disciplinas o estas carreras, porque tú me vas a decir, esta es una disciplina, una carrera, o qué es esto, una ocupación, pero la conexión que existe, tú acabas de mencionar filosofía, porque sabes, dentro de las clases que son un requisito para todos nosotros que estudiamos, ya sea en el college o en la universidad, porque queremos una carrera universitaria o una profesión, las clases o disciplinas en las humanidades o ciencias sociales son un requisito y tenemos todos que estudiar, estudiar una de ellas. Como te mencionaba anteriormente, yo nunca estudié una clase en psicología, así que por eso es que estoy tan ignorante de todo esto. Pero tú dices filosofía, que muchas veces dicen, ¿y tú qué vas? ¿Por qué quieres tomar una clase en filosofía? Pero en realidad todo esto es una conexión para algo más grande. Y todas las preguntas que nosotros tenemos como seres humanos. ¿Por qué estamos vivos? ¿Cómo la mente funciona? ¿Por qué soñamos? ¿De dónde vienen las emociones? ¿Cómo somos diferentes de los animales? Todas esas preguntas que se consideran en la filosofía, entonces los psicólogos hacen análisis para poder brindar la respuesta. Es fenomenal, es fantástico esto, ¿ves? Y yo creo que para todos nosotros, el estudiar por lo menos una de estas clases, ¿ves? Es tan importante porque nos abre el mundo. Eso sí es verdad de psicología. Y te puedes entender mejor cuando tomas una clase de psicología porque vas a considerar muchos factores que te pueden afectar en el comportamiento, pero también la motivación, por qué tú piensas, cómo te afecta la cultura, cómo te afecta las relaciones. Hay muchos perspectivos que se cubren en la psicología
que se puede aplicar uno mismo en su vida para poder entenderse mejor y entender a las otras personas y entender las relaciones y también entender la sociedad en un nivel macro. No, y sabes, me encanta el hecho también de que tú proporcionaste la historia tuya de cómo fue que tú encontraste y decidiste estudiar psicología. Porque tú dices, bueno, a mí me encantaban, me encanta trabajar con los animales, he estado atraída para hacer algo con ellos, pero no quería estudiar veterinaria. Yo siempre quería saber cómo los animales piensan, qué saben, sí. qué entienden, cómo se comunican. Sí. Y estudiar los animales también nos hace entendernos a nosotros mejor para hacer esa comparación. ¿Cuáles son las áreas en comunes y cuáles son las diferencias? Esto es fantástico, fenomenal. Cuando tú decidiste estudiar esta carrera, ¿no? Esta profesión, cuando ya te había graduado lo que es el bachelor's degree, la licenciatura, ¿no? Y estabas entreteniendo la posibilidad de hacer estudios graduados, estudiar tu maestría. Para entonces tú ya tenías una idea bien definida de lo que querías hacer. Sí. Ya ese tiempo yo había estudiado bastante la psicología comparada, así que yo sabía que era una rama que a mí me encantaba y estaba bien interesada en la investigación científica, como hacer experimentos para ver qué es lo que los animales entienden, cómo encuentran soluciones para los problemas, cómo se comunican, por ejemplo. Así que yo sí estaba bien clara en lo que quería y por eso seguí con la maestría en psicología experimental, que es una rama una ciencia más dura. Así que uno puede ver que en la psicología sí es una ciencia social, pero también tiene investigaciones científicas que son más duras, como los experimentos. Me encanta que tú estás presentando y te estás movilizando en diferentes esferas dentro de psicología. Y hay muchas más que la gente piensa, porque la gente piensa que la psicología es solamente la psicología clínica, y eso sí, definitivamente que es una rama bien grande, y la mayoría de la gente que tienen que van al colegio para tener una carrera en psicología, es bien común que vayan a la clínica, pero es una parte de un disciplina bien grande. Y acabas de presentar eso. Lo otro es, psicología es una clase que es un requisito en el college. Si ustedes están estudiando y quieren una carrera porque quieren estudiar cualquier profesión o cualquier carrera, este es un requisito dentro del college. Y estas son clases con crédito. Para poder tú estudiar una de las clases que tú ofreces, entonces el estudiante solicita admisión con nosotros, tiene que hacer sus estudios, las evaluaciones o las pruebas, se reúne con un consejero académico y el consejero determina, le dice, estas son las clases que puedes comenzar a tomar, y dentro de las clases que son recomendadas están las clases de estudios generales, ¿no? Sí, exacto. Entonces esa es una clase que es psicología básica, y en esa clase aprendes un montón de cosas, muchos temas variados. Por ejemplo, se aprende de la memoria, de la atención, de la percepción, conducta básica, procesos biológicos, problemas sociales como el racismo, por ejemplo, aspectos de la salud, aspectos como adicción, trastornos mentales. Hay varias cosas que uno aprende en esa clase, pero te ayuda a entender todas las ramas que existen dentro de la psicología, las especializaciones que existen. Eso es increíble, ¿sabes? Porque un gran número de estudiantes que llegan al college llegan sin una idea de lo que es lo que quieren estudiar. Quieren una carrera, dicen, yo quiero tener una carrera, yo quiero ir a la universidad, quiero una carrera, pero no estoy seguro o segura de qué es lo que quiero estudiar. Prácticamente si estudian una de las clases, esta es introducción a psicología, supongo,
Es la primera clase La que primera cualquier clase. estudiante que quiere estudiar una carrera académica necesita hacerlo. Y esto es general para todos ustedes, padres de familia, díganle a sus chicos, esto es algo que todos nosotros tenemos que hacer en los Estados Unidos. Cuando nosotros solicitamos a la universidad y somos admitidos, hay un requisito, hay un número de requisitos de clases que todos tenemos que estudiar y pasar y entonces continuar con lo que queremos hacer en el futuro. A mí me encanta esto, lo que acabas de decir. El hecho de que esta clase, que es introducción, la primera que toma un estudiante de psicología, prácticamente le presenta el arco iris. Ajá, exactamente. Y haces un poquito de todo. Bueno, ¿sabes? Un poquito de todo. Sí, porque de eso se trata, ¿sabes? Alejandra y oyentes, padres de familia, todos ustedes, por favor, esto es importante que le digan al estudiante, fíjate que acabo de escuchar esta charla que Gloria Bonilla tuvo con la profesora Morales Picard y hablaba de que esta clase de psicología prácticamente te abre el conocimiento a una gran cantidad de posibilidades en educación que existen. Y dentro de la psicología, si eso es lo que tú quieres hacer, oye, tú puedes ir en esto o esto otra cosa, ¿no? Esto es fantástico, Sí, ¿sabes? y la psicología es bien relevante a cualquier profesión. Porque imagínate, Sí. el comportamiento y el Sí. mensaje tiene que ver con todo. Oh, sí. Y cómo no lo necesitamos, no importa dónde estemos, Ajá, tú sabes. por eso. El ámbito del trabajo profesional, el de la casa, el de la sociedad. Exactamente. Extenso. Personalmente, de negocio, sí. en cualquier parte de su vida, tener un entendimiento del conducto, de cómo nosotros pensamos, de la motivación. Sí. Eso ayuda en todos los aspectos de la vida. En el caso tuyo, ¿cuáles son las clases? Tú tienes las clases de, digamos, introducción a psicología. Sí. También, ¿cuál otras clases tú ofreces? ¿Son las clases más especializadas dentro de la carrera en sí? Sí, entonces después que un estudiante toma la clase general, la básica, después de eso en Montgomery College nosotros tenemos las clases que son más especializadas como psicología del desarrollo, psicología clínica que se enfoca en los trastornos mentales y de la conducta, psicología de personalidad, psicología social y yo enseño la psicología del desarrollo y la psicología social. Así que esas son las más comunes. También se puede encontrar la psicología educativa, que también para la gente que quiere entrar a ser maestro, obviamente, ayuda un montón. Bien, en el caso tuyo, cuando tú decidiste estudiar esta profesión, que yo la estoy llamando una profesión, o una disciplina también, ¿no? Tú sabías, tú decidiste, yo voy a estudiar una maestría, ya tenías en mente estudiar el doctorado. Sí. ¿Por qué creías tú que era importante tener el doctorado? Bueno, entonces? en mi caso era importante porque yo sabía que quería ser profesora y uno no puede tener la posición de profesora sin por lo menos tener la maestría, pero la mayoría del tiempo tienes que tener un doctorado. Sí. Y yo también tenía un gran interés en las investigaciones científicas como los experimentos y eso se necesita muchas clases y mucho entrenamiento para poder estar a ese nivel. Gracias. Mira, estas son preguntas que el estudiante o la familia debe considerar, porque ¿qué es lo que yo necesito hacer como estudiante para poder desempeñar esta función de psicóloga o psicólogo? Entonces, tú dices, bueno, mira, si yo quiero trabajar como docente a nivel de college o universidad, necesito por lo menos una maestría, ¿no? Y también tú estás presentando no solamente la docencia, pero el otro componente es la investigación. Claro. Que sabes que muchas personas no lo ven eso como la investigación es parte de la práctica de un profesional en psicología. Absolutamente, extremadamente importante, porque sin eso, bueno, si uno quiere explicar por qué la gente hace lo que hace, tiene que tener una investigación científica para saber definitivamente que esta es la verdad. Sí, sí, sí. Tienes que presentar
hechos, tiene que presentar evidencia de que Exactamente. sí. Gracias. Mira, cuando tú estudiaste, ¿tus estudios han sido acá en los Estados Unidos o fuera? Yo hice los primeros 4 años aquí y la maestría aquí, pero entonces fui a Inglaterra a hacer mi doctorado. Así que yo tengo el doctorado de la Universidad de York, que está en Inglaterra. Y sabes, para los oyentes es bien importante considerar todas estas opciones que existen, y también la manera en que los estudiantes y las familias consideran los estudios universitarios. Bueno, mira, ¿y cómo vas a pagar todo esto? No, porque los estudiantes nuestros dicen, bueno, mira, hijo, hija, yo quiero que tú estudies, pero ¿cómo vamos a hacer con todo esto, no? En el caso tuyo, tú tuviste que escribiste propuestas para ya sea encontrar fondos, porque con el trabajo de investigación hay mucho de eso, ¿no? Sí. ¿Quién va a costear la investigación que tú haces? Sí, eso depende del programa. Usualmente cuando uno está haciendo la carrera en la maestría o el doctorado, hay fondos para los estudiantes para poder hacer esas investigaciones. Los colegios tienen dinero para poder ayudar a los estudiantes, pero también, bueno, depende. En mi caso, yo tuve que sacar unas becas para poder pagar todos mis estudios. Oh, mira, pero me encanta que tú compartas esto con los oyentes. Nuestra comunidad necesita saber qué es lo necesario, cómo podemos hacer esto. Yo sé que la familia, los padres quieren que sus hijos salgan adelante acá. La gran mayoría nos dice, mire, yo no tuve la oportunidad en mi país, yo llegué aquí un poco ya más grande y mis hijos han sido el enfoque, el centro de mi vida. Yo quiero que ellos aprovechen la oportunidad que este país ofrece. Entonces, de esto se trata. Lo que tú acabas de tocar, y esto es algo que yo lo menciono constantemente, Alejandra, es, óigame, es importante preguntar a dónde está el dinero. Y es importante saber a dónde están las becas. Por lo que acaba de decir Alejandra es extremadamente importante. Las becas es dinero gratis. Ustedes no tienen que pagar esto de regreso. Y hay becas. Así que, por favor, díganle a sus chicos, mira, hijo, yo acabo de encontrar, o hija, acabo de escuchar de que hay becas para ir. ¿Por qué no investiguemos? Háganlo. Pregunten. ¿Cómo fue que tú encontraste estas becas? Cuéntanos. Bueno, mis maestras me ayudaron. Porque yo no tenía ninguna idea cómo empezar. Así que eso es lo que uno tiene que hacer, es hablar, comunicarse con la gente que ya está en la carrera, que ya han ido por ese proceso y entienden lo que uno necesita y dónde están este dinero, estos fondos que la gente necesita. Y muchas veces ellos tienen conexiones. Por eso, exactamente. Si algo les salva la vida a todos nosotros, nos salva la vida es eso, en realidad. Yo siempre lo digo, óigame, no tengan pena de preguntar, háganlo. Lo que tú dices, los profesores, las personas en las escuelas, las personas en el vecindario, los consejeros, ustedes no tengan pena. El hecho de que usted diga, es que yo no quiero que sepan que yo no sé. Bueno, es que todo el mundo está en el mismo lugar, todo el mundo tiene los mismos problemas. Sí, gracias. Agradezco mucho que tú eres muy honesta y sincera con esto, porque esa es la manera en que nosotros encontramos nuestro rumbo. Y te digo, la gran mayoría de nosotros, hay una gran generosidad ahí en el mundo. Yo te digo, yo veo consejeros en las escuelas, antes de que los chicos se gradúen de la secundaria, yo los veo y veo una gran importancia que le dan a los estudiantes y escuchan. Y me llegan referencias de consejeros en las escuelas que me refieren a estudiantes. ¿Por qué no le escribes a ella? Ella te va a ayudar. Y yo le digo, gracias comunidad por enviarme las referencias, porque esto es importante, de que nosotros indiquemos el camino. ¿No? ¿No crees? Porque si alguien nos extendió la mano a nosotros antes, ahora nosotros podemos hacer lo mismo por otros, ¿no? Esto sí, gracias por ofrecer tu experiencia. Esto es bien importante. Y la importancia para mí con el programa es de traer invitados e invitadas que nos cuentan cuál es la historia de ustedes. Ahorita tú enseñas. ¿Hace cuánto que estás de docente con el college? Bueno, Alejandra? yo estoy aquí hace 8 años.
Ah, caramba, el tiempo vuela, ¿verdad? Sí, increíble, no lo puedo creer todavía. 8 años, sí. Sí. Y eso lo que hace es de que tú eres ahorita el puente. Y el hecho de que somos bilingües también nos ayuda extremadamente, tú sabes, que llegamos nosotros muchas veces perdidos y somos muy tímidos de hacer preguntas, ¿no? Sí. Y entonces te digo, cuando alguien se le acerca a uno que anda medio desorientado, pues óigame, hay que ser generosos con nuestro tiempo y ofrecer la mano, no decir, oh, mire, yo no sé dónde, pero puedo orientarte y enviarte con alguien más que pueda quizás darnos la ayuda. Bueno, mira, regresando al punto de enseñanza y el hecho de que estás acá con nosotros, mira, en el caso nuestro acá con el college, alguien puede enseñar a ser docente con una maestría, pero como tú mencionabas, para ir más lejos, la investigación requiere que tengas un doctorado. Sí. ¿No? Y en el caso tuyo, tú sabías que esto era evidente si tú querías hacer investigación y al mismo tiempo, ahora como docente, ¿has podido hacer investigación mientras trabajas con nosotros? Sí, se hace difícil, porque yo Sí. tengo muchas clases y mucho trabajo con las clases, pero sí, definitivamente que es posible y yo lo he logrado y ahora mismo estoy con un grupo de Smithsonian haciendo unas investigaciones en el Chesapeake Bay. Ahí tenés. Estimados oyentes, esto es importante de que ustedes también recuerden esto, de que estamos viviendo en un lugar que estamos cercanos a todo. A todo. Increíble. Digo, las oportunidades que No, ofrece. es fenomenal. Las oportunidades que tenemos en lo que es el área metropolitana del Distrito de Columbia es increíble. Nosotros estamos tan cerca de control de todas las organizaciones internacionales, organizaciones que dan Locales, dinero, federales. El mundo se nos abre y tenemos que aprovecharlo. Por eso me encanta vivir aquí, porque aquí hay de todo lo Sí. que uno desea, de Sí. todo. No, y muchas oportunidades. Cuéntanos, antes se nos esté yendo el tiempo, ¿qué recomendación le das a los oyentes? ¿Qué quieres que los oyentes recuerden? Ok, bueno, las clases de psicología son bueno, las clases de psicología ayudan a la gente a entenderse a uno mismo y también entender las relaciones. Si uno no necesariamente quiere ser clínico, eso no quiere decir que las clases de psicología no le van a ayudar en la carrera, porque hay tantas carreras donde entender el comportamiento humano o el pensamiento es bien importante. Así que, por ejemplo, en las carreras de policía, de maestro, en la salud, en el negocio, en todas esas áreas se puede aplicar lo que uno enseña o lo que uno aprende en la psicología. Bueno, ahí tienen ustedes. Mil gracias por acompañarnos. Te agradezco mucho, Alejandra. Gracias por abrirnos las puertas y el conocimiento a lo que es psicología. Te agradezco mucho. Fue un placer. Te deseo lo mejor y mucho éxito con tus clases y tus proyectos y tus investigaciones futuras. Muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo, comunidad. Recuérdense de que sin importar lo que ustedes quieran estudiar, psicología en este caso, por favor acérquense, inviten a sus chicos a que sintonicen, que vengan con nosotros al college. Pueden llamar al 245-675000 con preguntas o pueden ir a nuestro sitio en el internet y encontrarnos a montgomerycollege.edu. Gracias por su sintonía. Cuídense mucho y hasta la próxima.